Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Esla Turkoglu y su confesión inesperada sobre Halil. Esla Turkoglu sorprendió a todos al revelar en una entrevista reciente, Halil me dijo que no volvería nunca más, pero aún así lo esperé. Con estas palabras, la actriz encendió las redes sociales y generó un sinfín de comentarios entre sus seguidores. La noticia no solo tomó fuerza por la intensidad de sus declaraciones, sino también porque demuestra el profundo lazo emocional que aún la une a Halil, a pesar de todo lo que sucedió entre ellos. La actriz, conocida por su gran talento y carisma, decidió abrir su corazón y hablar sobre lo que vivió en silencio durante tanto tiempo. Según contó, Halil había tomado una decisión firme, no regresar. Sin embargo, para Esla, la esperanza fue más fuerte que la lógica. Cada día me repetía que quizás cambiaría de opinión, que un día sonaría el teléfono y él estaría allí, confesó la estrella. Estas frases dejaron en shock a muchos de sus fans, quienes nunca imaginaron que detrás de su sonrisa radiante se escondiera tanta espera y melancolía. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de estas declaraciones, publicando titulares que rápidamente se convirtieron en tendencia. Algunos periodistas incluso aseguraron que las palabras de Esla podrían ser un mensaje oculto dirigido directamente a Halil, como una forma de recordarle que ella nunca dejó de creer en su regreso. Por otro lado, el círculo cercano de Halil no tardó en reaccionar. Un amigo cercano declaró: Halil fue muy claro desde el principio, no quería dar falsas esperanzas, por eso tomó esa decisión definitiva. Aún así, la historia parece tener un trasfondo más complejo que nadie quiere contar del todo. En medio de la tormenta mediática, los fanáticos comenzaron a dividirse en dos bandos. Un grupo defendía la postura de Esla, asegurando que el amor verdadero nunca desaparece y que su paciencia era una muestra de fidelidad y lealtad. Otro grupo, en cambio, opinaba que la actriz debería pasar página y dejar atrás un capítulo que claramente le ha causado dolor. Entre los comentarios más repetidos se encontraban frases como: Esla merece a alguien que la valore de verdad, o Halil debería reconsiderar lo que significa perder a una mujer como ella. Lo más llamativo de todo esto es que, en medio del debate, Esla mantuvo una actitud firme pero serena. Cuando un periodista le preguntó si aún tenía sentimientos por Halil, ella respondió con una sonrisa nostálgica: el corazón no entiende de promesas ni de despedidas. Yo solo seguí lo que sentía. Estas palabras resonaron profundamente entre quienes han vivido historias similares, generando empatía y admiración hacia la actriz. La historia tomó un giro aún más intenso cuando empezaron a circular rumores sobre un posible reencuentro secreto entre Esla y Halil. Algunos medios aseguraban que ambos habían coincidido en un evento privado semanas atrás, aunque ninguno de los dos quiso confirmar ni desmentir esas versiones. Este silencio solo alimentó las especulaciones, y las redes se llenaron de mensajes preguntando si la chispa entre ellos aún seguía viva. La incertidumbre parecía ser parte del juego, una dinámica que mantenía a los fans al borde de la expectativa. Mientras tanto, Esla continuó con sus proyectos profesionales sin mostrar signos de debilidad. En varias entrevistas posteriores, insistió en que la vida de una actriz no siempre refleja la vida real, y que detrás de las cámaras cada persona lleva sus propias batallas. Esa sinceridad la volvió aún más cercana al público, que comenzó a verla no solo como una estrella, sino como una mujer auténtica que se atrevía a hablar de sus emociones en un mundo donde muchos prefieren ocultarlas. No soy de piedra, también sufro y también espero, dijo en un programa en vivo, arrancando aplausos y muestras de apoyo. Por su parte, Halil optó por el silencio, algo que los periodistas interpretaron como una estrategia. Según algunos analistas de farándula, el actor buscaba proteger su intimidad. Mientras que otros opinaban que su silencio era un reconocimiento implícito de que las palabras de Esla lo habían tocado más de lo que quería admitir. La ambigüedad de su postura, lejos de calmar las aguas, solo intensificó el interés mediático.
En cuestión de días, el tema se volvió uno de los más comentados en Twitter y TikTok, con miles de videos, reacciones y teorías de los seguidores. Los fans más románticos incluso empezaron a crear campañas en línea con el hashtag #AlilisLaSiempre, compartiendo ediciones de fotos y videos de momentos que la pareja había vivido juntos en el pasado. Otros, más realistas, insistían en que el tiempo de ambos había quedado atrás y que era necesario mirar hacia adelante. En cualquier caso, la confesión de Esla se convirtió en un espejo de lo que viven muchas personas, la dificultad de cerrar un capítulo cuando los sentimientos aún están presentes. El impacto de esta revelación también trascendió las fronteras de Turquía. Medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia, destacando cómo una actriz de renombre se había atrevido a mostrar su vulnerabilidad en público. Este eco internacional abrió debate sobre la presión emocional que enfrentan las celebridades y cómo, a pesar de la fama, siguen siendo seres humanos con anhelos, dudas y miedos. Psicólogos invitados en programas de televisión llegaron a señalar que lo que vivía Esla era un ejemplo claro de lo que llaman esperanza persistente, un fenómeno emocional en el que la persona se aferra a la posibilidad de un reencuentro aun cuando las probabilidades son mínimas. Con el paso de los días, Esla empezó a mostrarse más fuerte, aunque sin perder la ternura de sus declaraciones iniciales. No me arrepiento de haber esperado, afirmó en otra entrevista. Porque esperar también fue una manera de amarme a mí misma, de respetar lo que sentía en ese momento. Estas palabras, lejos de sonar como resignación, transmitían un mensaje de empoderamiento que inspiró a muchos. Su relato se transformó de un simple escándalo mediático en una lección de vida sobre autenticidad, amor propio y valentía. El futuro de esta historia aún es incierto. Nadie sabe si Halil dará finalmente una respuesta pública o si todo quedará como un capítulo inconcluso en la vida de ambos. Lo que sí está claro es que la confesión de Esla Turkoglu dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la prensa. Una confesión que comenzó como un simple comentario en una entrevista terminó desatando un huracán de emociones, debates y reflexiones que seguirán resonando por mucho tiempo. Y quizá, en esa mezcla de silencio, esperanza y amor no resuelto, radique la verdadera fuerza de esta historia. Y hasta aquí la noticia de hoy, queridos seguidores. ¿Ustedes qué opinan de las palabras de Esla? ¿Creen que Halil debería reconsiderar su decisión o piensan que ella merece dejar atrás esta espera infinita? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente contenido.